Hola, que Dios te bendiga ricamente en este miércoles. Gracias por estar acompañándonos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método por este tiempo, por la pandemia. Cada uno en su casa podemos estar juntos, ¿sí? Sin juntarnos, ¿no? Por este medio utilizamos en este tiempo para estar compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Si querés, nos acompañás en oración y luego comenzamos con el estudio de hoy. Oramos, amado Padre, gracias por este tiempo que nos toca vivir. Perdonar nuestros pecados. Gracias por enviar a Jesucristo en favor nuestro. Gracias porque tenemos vida y vida en abundancia. Gracias porque tu mano está sobre nosotros y nos cuida, nos bendice, nos protege, nos prospera. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos abrir libremente a tu palabra, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica, atesorarla. Gracias por todo lo que tienes para nosotros. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y el tema de hoy es algo que está muy de moda, ¿sí? Y el título es Limpiate bien. Eh, y viene a referencia por cómo nos estamos esmerando, ¿no? En el lavado de las manos. ¿Sí? Yo no sé si has visto, si en tu empresa, ¿no? En la mía donde yo trabajo, hay un celo terrible por la limpieza, ¿sí? Cumpliendo el protocolo contra el COVID. em, Llegamos a la planta, nos tenemos que lavar las manos afuera, ¿eh? Nos lavamos las manos, sí, bien, ya nos enseñaron la técnica. Cuando entramos, tenemos que entrar con barbijo, circular en lugares comunes con barbijo. Cada vez que salimos de la oficina tenemos que andar con barbijo. Eh, Cuando regresamos a la oficina nos tenemos que lavar las manos, desinfectar. Cuando llegamos tenemos que pasar el 70-30 sobre el mueble, sobre la compu, todo el protocolo que uno tiene que hacer por la limpieza. Y esto es el esmero que uno pone para cuidarte, me cuido y te cuido, ¿no? Y bueno, es lo que nos toca vivir. Y vos sabés que en aquella época también había gente que se esmeraba por la limpieza. ¿Eh? Y está en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. ¿Sí? Ya te dije, el título del tema de hoy es Limpiate bien. ¿Sí? Y hace referencia a estos escribas y fariseos que les gustaba estar muy limpios, ¿sí? Por fuera. Mirá lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Y después te voy a seguir leyendo, pero acá ya nos muestra quiénes van contra quién, ¿no? Estaban los escribas y los fariseos, y van contra los discípulos de Jesús, que viendo que no tenían las manos ceremonialmente puras, porque de eso se trata, ¿no? Esto habla pura y exclusivamente del legalismo farisaico y todo lo que te lleva el legalismo, porque dice la palabra de Dios que aferrándose a la tradición de los ancianos, vos sabés que la tradición de los ancianos, ¿sí? La ponían a la misma altura que la palabra de Dios y a veces mucho más. Y eran más tradicionalistas que, y se basaban más en las tradiciones que en la palabra de Dios. Entonces allí vamos a ver lo puro, lo impuro, lo sagrado y lo profano y cómo es que escribe Marcos en aquella época, ¿no? Bueno, está buenísimo hacer un estudio del Evangelio según San Marcos, cómo en la periferia se vivía más o menos lo que era Samaria, lo que era todo lo que estaba alrededor de Jerusalén. ¿Sí? Todo en Jerusalén estaba el poder.
el poder político, el poder socioeconómico, el poder religioso residía allí, alrededor del templo, y se habían convertido en religiosos. Y tal es así que al observar a los discípulos de Jesús ya los tildan de impuros, porque si no estaban las manos ceremonialmente impecables, ¿sí? Ya los consideraban ellos impuros. Y de eso se trata. Y mucho del Evangelio según San Marcos habla, ¿no? Hace este contraste sobre lo que es impuro y lo que es puro, lo que es sagrado contra lo profano. Y lo vamos a estudiar, y está muy bueno lo que tiene Marcos para nosotros. Pero en este punto, ¿sí? Observamos que no era una cuestión de higiene, sino era una cuestión de ritual, ¿sí? Y, y Jesús no nos deja pasar. Muchas veces contra una propuesta, así un ataque de los fariseos o de los saduceos, va con una pregunta o les toca un tema y los lleva hacia la respuesta. Acá el derecho Jesucristo es hipócrita, ¿sí? Respondiendo, él les dijo, hipócritas. Los trata de hipócritas a los religiosos de aquella época, que se agrandaban, mostraban algo que no era, un careta, o alguien que está fingiendo que es puro, ¿sí? Y por dentro no lo ves. Alguien que está mostrando que es limpio, que está limpio, y adentro está sucio. Y ya Jesús no los deja pasar y le dice hipócritas, ¿sí? Y al final de lo que es esta enseñanza, vamos a ver lo que les dice Jesús a los discípulos, lo que les está enseñando. Dice, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, fíjate, está hablando ya adentro, ¿no? Porque dentro del corazón del hombre, o de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y hoy está buenísimo que por el COVID nosotros mantengamos las manos limpias, ¿sí? Y nos pongamos alcohol en gel o esa sustancia que nos ponemos, ¿no? Ese alcohol, el spray. Y está muy bueno para el COVID, ¿no? Para combatir el COVID. Pero la enfermedad que combate Jesús es otra. Y esa sí te lleva a la muerte. Por ahí, por el COVID, te entuban, te ponen el oxígeno, la pasás más o menos hasta y podés zafar. Y te recuperás como hay tantos y tantos argentinos o tanta gente en el mundo que, que ha vuelto del COVID, ¿no? Y se ha recuperado. Lo ha pasado, ¿sí? Y ahora es portador y se ha recuperado. Pero hay una enfermedad que mata. Y esta lista que te estoy dando está directamente relacionada con la lista que da Pablo en Gálatas 5, del 18 al 21. Fíjate lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, ira, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pablo nos está hablando qué es la obra de la carne. Y de eso hoy, esta noche te queríamos hablar. Si para el COVID está bien tener higienizado todo lo que es por fuera, para el pecado debes limpiar por dentro todo tu ser. Porque mata. El pecado mata. El pecado te lleva a estar muerto y a morir.
Y la solución que te proponemos es comprender y entender que Jesucristo es lo único que te limpia el pecado. Fíjate, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Te invita a Pablo, ¿sí?, a limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Lo que me hacía pensar que si uno obra en la carne, toda esta lista que yo te di, que Jesucristo hablaba de lo que está adentro del hombre, dice la palabra de Dios terminando Gálatas, ¿no? 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Y habíamos leído que uno debe limpiarse de la contaminación, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y eso se puede hacer, claro que se puede hacer. Porque también hay limpios de corazón. En el sermón del monte, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Mateo 5:8, ¿qué quiere decir? Que hay limpios de corazón y también hay limpios de conciencia. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Si es posible limpiar la carne, si es posible limpiar el corazón, si es posible limpiar la conciencia, es posible porque Dios lo hizo posible a través de Jesucristo. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La solución para el COVID, no sé. Por ahora nos lavamos las manos, no hay ninguna vacuna. La solución para el pecado, Jesucristo. De una enfermedad de esta pandemia, tal vez, y Dios quiera, la pasemos, ¿sí? Y nos recuperemos. Zafamos del pecado, de la muerte. No hay vuelta atrás, salvo que aceptes a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución para esta enfermedad, para esto que te conduce a la muerte, que es el pecado, la solución es Cristo. La solución es confesar, arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? No es la limpieza de afuera, es la limpieza de adentro, la que Él va a hacer. Confesar tus pecados, decirle que te reconoces como pecador y aceptarlo como Señor y suficiente Salvador. Si querés, yo te acompaño en una oración. Y si nunca hiciste esta oración, hacela conmigo. ¿Sí? Y es sencillo, es mostrarle a Él, ¿sí?, lo que vas a hacer, lo que sos, reconocer lo que sos y aceptarlo a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Es decir, así, Padre, me reconozco como pecador, te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Límpiame lo que soy. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, y si hiciste esta oración por primera vez y aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos y aquí en la tierra también hay gozo, para lo cual te pido, aquel que te haya invitado a ver esto, aquel que te lo haya compartido, hacéselo saber. Decile que vos estás limpio por dentro, como por fuera, usando el alcohol en gel. Por dentro usaste a Jesucristo. Para eso vino, para limpiarnos de toda maldad, para entregar su vida en favor nuestro, para que su sangre nos limpie de todo
pecado, para que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiar toda la maldad que había en mí. Si hiciste esto, compartíselo a aquel que te hizo llegar este video. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga ricamente este miércoles nos vemos este domingo. Recordá que el domingo por la noche vamos a hablar de la familia. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.